Muy buenas noches, Wilmer. Muchas gracias por asistir a este primer CIPAS del curso Gerencia Financiera Internacional. Voy a mostrar la guía de actividades, guía de aprendizaje de la etapa número 2, así como también compartir unas diapositivas que elaboré sobre el sistema monetario internacional, el Fondo Monetario Internacional y la balanza de pagos. Bueno. ¿Okay? Entonces, bueno, voy en este momento a compartir pantalla. Wilmer siguió todos los pasos que aparecen allí en el manual, en la guía que les compartí para poder conectarse aquí en el CIPAS. ¿Sí? Sí, señor. Le apareció un letrerito que dice asistente en color verde después de que le dio clic para conectarse, ¿o no? Ah, está en verde, sí, señor. Sí está, dice asistente. Está verde. Ok, perfecto, muchas gracias. Confirmar. Listo. Bueno, aquí tenemos las diapositivas. ¿Me confirma, Wilmer, si la observa ampliada la portada? Está bien, sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, ahí vemos entonces que el tema que vamos a manejar es el que observamos aquí a mano derecha en blanco, que dice Sistema Monetario Internacional, balance de pagos. Bueno, mercado de divisas y tipos de cambio lo vamos a ver próximamente en la web conferencia. ¿Sí? De una vez, ¿verdad? Voy a modificarlo porque hoy nos vamos a centrar solamente es en Sistema Monetario Internacional y balance de pagos. Creo que la otra semana tenemos la web conferencias. Bueno, ¿qué es el Sistema Monetario Internacional? El Sistema Monetario Internacional es el marco institucional establecido para efectuar pagos internacionales, acomodar los flujos internacionales de capital y determinar los tipos de cambio entre las diferentes monedas. Es un conjunto de acuerdos internacionales, instituciones, mecanismos, reglas y políticas necesarios para que funcione la economía global. Es una definición de Kosikowski 2013. Consta de 3 elementos: arreglos cambiarios; segundo, flujos de capital; y tercero, un conjunto de instituciones, normas y convenciones que rigen su funcionamiento. Los marcos de política monetaria nacionales encajan y son esenciales para el sistema global. Y uno se pregunta, ¿cuáles son las ventajas de contar con un sistema monetario internacional que funcione bien o que funcione correctamente? Pues un sistema que funcione correctamente promueve el crecimiento económico y la prosperidad a través de la asignación eficiente de recursos, una mayor especialización en la producción basada en la ventaja comparativa y la diversificación del riesgo. También fomenta la estabilidad macroeconómica y financiera al ajustar los tipos de cambio reales a los cambios en el comercio y los flujos de capital. Vamos a hablar ahora sobre el origen del Fondo Monetario Internacional. Los primeros esfuerzos para organizar de alguna forma, ¿sí?, el sistema monetario internacional para reemplazar al patrón oro datan del periodo de desorden monetario de la década de 1930. ¿Sí? Pero las primeras propuestas sistemáticas se hicieron solo en 1942 en los círculos gubernamentales del Reino Unido y de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas propuestas estaban dirigidas a encontrar una solución a los problemas monetarios que se esperaban después de la Segunda Guerra Mundial. Los estudios y propuestas estuvieron encabezados por Harry D. White, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y John Maynard Keynes, en Inglaterra, ¿sí?, el famoso economista. Habían pasado menos de 3 años desde la propuesta original cuando la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional de las Naciones Unidas y sus asociados, pues reunidos en Bretton Woods, que es un balneario, en New Hampshire, allá en Estados Unidos, dio su aprobación al nuevo sistema. ¿Sí? No sé si de pronto usted ha visto alguna película o ha visto programas de History Channel. Bretton Woods fue un balneario que escogió el presidente de los Estados Unidos para que allá se reunieran después de la Segunda Guerra Mundial y se pusieran de acuerdo en cómo iban
a reacomodar o a reconstruir el mundo, ¿sí? O sea, Occidente. Sí, sí. Especialmente. Entonces ahí surgió lo de la idea del Plan Marshall, surgió entonces la idea de que un organismo internacional de las Naciones Unidas, bueno, etcétera, etcétera. Esto se reflejó en los artículos del acuerdo del nuevo Fondo Monetario Internacional, o FMI, que fueron adoptados en esa conferencia el 22 de julio de 1944, que entraron en vigor, ojo, hasta un año después, el 27 de diciembre de 1945, ya cuando había finalizado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que Alemania estaba destruida, un gran territorio de Rusia y muchos pueblos o ciudades de Rusia estaban también destruidos. Europa estaba destruida. Me refiero a Italia, Francia, bueno, y los demás países aliados. Japón también estaba destruido. Estados Unidos no, porque pues allá no hubo conflicto, ¿no? Estados Unidos fue a Europa a pelear, pero no fue dentro de los Estados Unidos. Bueno, que fueron adoptados en esa conferencia el 22 de julio de 1944, que entraron en vigor el 27 de diciembre de 1945 y continuaron sin cambios durante casi 25 años. Este acuerdo internacional perseguía dos objetivos principales. Primero, la corrección de los problemas de balanza de pagos. Y segundo, la creación y regulación de la liquidez internacional, ¿sí? La liquidez financiera internacional. Vamos a hablar ahora del derecho especial de giro o DEC. ¿Qué es eso? Es un activo de reserva creado por el Fondo Monetario Internacional y asignado a los países miembros participantes en proporción a sus cuotas para satisfacer la necesidad mundial a largo plazo de complementar los activos de reserva. ¿Por qué se acabó el patrón oro? Porque ya no había suficiente oro para respaldar los activos que habían en ese momento, que por cierto habían estado aumentando y aumentando de valor. Entonces ya no se puede conseguir ningún tipo de respaldo con el oro. Entonces tenían que buscar alguna forma de respaldarlo. Y ese es el famoso cuento que hemos escuchado toda la vida, que llegó el presidente de los Estados Unidos y dijo, "In God we trust." Confiamos en Dios, que es lo que aparece en la parte de atrás, en el dorso del billete de $1 americano. ¿Sí? Bueno, pero realmente no es que we trust in God, que creemos en Dios o que confiamos en Dios, sino porque pues el dólar en ese momento, y bueno, podemos decir que hasta hace poco, es la moneda que más, con la que la gente o los países del mundo, los inversionistas del mundo confían, ¿sí? O confiaban más bien, confiaban, debido a la gran ventaja y al gran mercado de los Estados Unidos, ¿cierto? Pues el mercado de Estados Unidos es uno de los mercados más grandes y que más consume, lo cual es excelente para ofrecerles productos, ¿sí? Además, su capacidad de riqueza, de compra, es bastante también elevada, eso pues lo sabemos. Y bueno, es un mercado muy atractivo para cualquier país exportador. Obviamente ya sabemos que China era el que prácticamente hacía la mano de obra, la producción para la mayoría de los productos, no solo de los Estados Unidos, sino prácticamente de Europa y también de Latinoamérica y de o incluso los mismos países asiáticos. Y por tanto, el entrar en conflicto con China es algo bastante equivocado. Pero bueno, ahí como que están nuevamente reuniéndose para llegar a algún acuerdo porque pues perjudicaría no solo a las economías americana y China, sino a toda la economía del mundo, ¿sí? Bueno, se subirían los precios enormemente de todos los plásticos, de hecho, todo lo que telas, todos los productos que fabrica China, que los fabrica más económico, claro. Prácticamente China fue la que en parte le quitó un gran mercado a Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque le empezó a mostrar al mundo
de que se podían ofrecer productos de pronto de no tan altísima calidad como los europeos, pero una calidad aceptable y a un precio muchísimo más bajo. Esa fue la clave del éxito para China. Sí, sí. Bueno. Funciones del Fondo Monetario Internacional. En cuanto al primer punto, el acuerdo establecía que un país solo podía variar la relación de su moneda con el oro, es decir, su paridad, cuando existieran desequilibrios fundamentales que no pudieran resolverse por otros medios, y ponía énfasis sobre políticas monetarias y fiscales. Se esperaba que, salvo en casos extremos, estos lograran ajustar la balanza de pagos sin necesidad de modificar la paridad para asegurar una paridad estable. Los países se comprometieron a mantener sus monedas dentro de límites máximos de variación del 1%, por encima o por debajo de la paridad, y a intervenir en el mercado para mantener dichos límites. Así, a través de esta relación con el oro, se establecía también una relación de las diversas monedas entre sí, el sistema de tipos de cambio. Como la intervención se iba a realizar con dólares de los Estados Unidos, dólares americanos, pues ese país perdió la libertad de fijar su propio tipo de cambio. Digamos que perdió su libertad, pero salió beneficiada, porque toda la deuda, los productos que le compra al mundo, Estados Unidos simplemente lo paga ¿con qué? Con la maquinita que ellos mismos tienen. No tienen que pedirle prestado a nadie, ni tienen que endeudarse con nadie, simplemente ponen la maquinita esa a fabricar más billeticos y listo. Bueno, eso funciona siempre y cuando, digamos que ese enorme endeudamiento puede ser mantenido, puede ser sostenido, ¿con qué? Pues con títulos valores que digamos, capturan o recogen, pues dinero de las economías mundiales. Como tú sabes, muchísimos inversionistas canadienses, japoneses y chinos, ¿cierto? Eran los que compraban la mayoría de los títulos. Digo que son los únicos, pero los que más compraban títulos del Tesoro de los Estados Unidos, bonos, ¿sí? T-bills, ¿sí? Y notes, notas del Tesoro. Y bueno, ahorita con este problema que hay con el presidente Donald Trump, pues ellos empezaron aquí a vender y vender y vender esos títulos. Y bueno, no sé si haya escuchado, pero a Donald Trump le tocó ir a Emiratos Árabes Unidos a pedirle a los árabes que le compraran esos títulos, porque si no, ¿de dónde iba a sacar los recursos para financiar ese enorme endeudamiento que pues todavía sigue teniendo Estados Unidos? ¿Mm? ¿Usted quisiera agregar algo, Wilmer? No, señor, pero de Trump no miro noticias, pero sí algo escuchado. Sí, es que, bueno, aquí las noticias del canal RCN y Caracol hablan un poco, pero no tanto. Toca mirar es en CNN, toca mirar en muchos canales de YouTube que están mostrando el gran problema social que está creando Donald Trump allá en Estados Unidos, como por ejemplo la genial idea de designar a un grupo de Marines para que entren a los establecimientos allá en California, especialmente en Los Ángeles, y empiezan a sacar a los que ve con cara de latinos. A los que ve con cara de latinos les da la autorización de agarrar y esposarlos y sacarlos del país, sin ni siquiera seguirles ningún proceso ni nada. ¿Ah? Sí. Eso sí lo escucho. No, eso es increíble. Eso es demandable. Seguramente van a empezar a llegarle las demandas a Donald Trump y va a tener que detenerse. Me parece que, en la Florida todavía tiene ya un seguidor, creo que es el gobernador, que le hace caso en todo. O sea que sigue estando ICE allá reclutando latinos. Y me parece que la alcaldesa de Los Ángeles también es seguidora de Trump y pues está aplicando esa genialidad de él. Pero los demás creo que no. Los demás sí le dijeron que no, que eso va en contra de la Constitución y que por tanto no
no lo autoriza. Bueno, entonces continuando. Como la intervención se iba a realizar con dólares de los Estados Unidos, ese país pues perdió la libertad de fijar su propio tipo de cambio. En efecto, el tipo de cambio del dólar fue simplemente el resultado de la determinación por parte del resto de los países miembros del sistema de sus propios tipos de cambio con respecto al dólar. Si Estados Unidos hubiera intentado establecer un tipo de cambio diferente, esto habría llevado a una situación de incompatibilidad de políticas, por lo que ese país tuvo que abstenerse de intervenir en el mercado. Se acordó, sin embargo, convertir en oro al precio oficial de $35 la onza Troy de oro fino todos los dólares presentados a conversión por las autoridades monetarias de los países miembros. Bueno, ¿usted me ayuda por favor leyendo esta diapositiva, Wilmer? Señor. ¿Me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Sí. Recuento nacional. Así el dólar del vecino es un soporte los tipos de las monedas establecidas con el dólar anclaba al oro. Se esperaba que el Fondo Monetario recomendaría de ajuste tanto para como para con déficit para los David en sus pagos internacionales. Es un sistema de precios para los países que toman pone el objetivo de cubrir hasta que dichas medidas eran efecto. En cuanto a la liquidez constitutivo internacional, esta regular cambios uniformes no son sino en el precio del oro expresado en en la misma proporción. No son monetarias por de oro. Estando así la liquidez sí, solo en términos de no de oro, sino de oro. Es decir, entendiendo es que les tocaba pagar cargo y menos es decir, el como devaluado, o fue al contrario. ¿Me repite que no le entendí? Pues según lo que estoy entendiendo, que el oro les tocaba por ¿Patrón oro? Señor. ¿El patrón oro? Sí. Entonces, según eso, el oro ¿Tiempo? Es que se le oye cortado, Wilmer. Preguntaba que ¿Tiene otro micrófono? ¿Tiene otro micrófono? No tengo, solo este. ¿Qué era lo que usted me decía? ¿Me escucha ahí bien? Un poco mejor, sí. Que no entendía la partecita que dice el colectivo monetario disponía que darse mediante cambios nacionales, que no son sino cambios en el antecitos leí que el oro fue devaluado. ¿Sí? ¿Entendí bien o? Sí, lo que está diciendo es que solamente si van a producir cambios, ¿sí? En, digamos, en la conversión, ¿sí? De las monedas, ¿sí? Cuando ocurriera un cambio en el precio del oro, ¿sí? Solo en ese momento iba a haber un cambio en el precio de esas monedas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las monedas lo que hacían era, digamos, no igualarse, sino compararse contra una onza Troy, ¿sí? Que era digamos, el patrón de cambio establecido.
y ese patrón oro, ¿sí? Precisamente lo que hacía era respaldar en el Banco Central en la moneda que emitía a su mercado, a sus, a sus clientes, a sus inversionistas, ¿sí? Todo ese dinero que respaldaba, perdón, que entregaba, estaba respaldado en oro. Usted se acuerda, nosotros también vimos eso, usted se acuerda o escuchó que los billetes que teníamos por allá en los años 80, 70, incluso 90, decían 5.000 pesos oro, 1.000 pesos oro, 2.000 pesos oro. Sí, 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 señor, sí, señor. Era por eso, porque todo el dinero que se emitía tenía que estar respaldado en oro, ¿sí? Y ese cambio, esa tasa de cambio, ¿sí? Solamente se modificaba si a nivel internacional el precio de la onza de Troy de oro había cambiado o no. Si no cambiaba, pues las cosas seguían tal cual como se habían definido previamente. Entonces, iban no son ellos en el peso del oro, estados en todas las monedas en la proporción, es decir, con la misma cantidad de oro, aumentando así la liquidez, aunque naturalmente solo en y no de oro. Un medio de modificar la liquidez es algo que en la política más oro en las de los centrales, haciendo liquidez internacional total existentes de oro. La producción anual de metal y su cotización en unidades monetarias. Las condiciones económicas al final mundial eran tales que el dólar en el medio de pago era más codiciado la inflación. Por un lado, los países van a acumular sus reservas, mientras que por el otro, la rápida del mundial después de la guerra de pago. Claro, De ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, que la economía estaba destruida en la mayoría de los países occidentales, pues ellos decían, bueno, ¿y con qué vamos a comprar comida? Si es que nuestra moneda está devaluada, está en el piso, no tenemos oro, no tenemos infraestructura, pues tenía que alguna economía del mundo darle plata para empezar nuevamente a reconstruir el país. Y eso fue lo que sucedió con el famoso Plan Marshall. Esa fue la plata que se les dio a Europa para que pudieran, digamos, reconstruir lo que se había destruido. y desde ahí donde el dólar como el principal país. Claro, en ese momento y hasta hace unos años, todo el mundo seguía las, eh, los postulados y las órdenes de la economía norteamericana, porque además, y todavía lo es, Estados Unidos es el mercado de capitales más grande y desarrollado del mundo, y además el dólar es la moneda más transada en el mundo, ¿sí? Por, bueno, se sabe, la confianza que se tiene o que se tenía más bien en la economía norteamericana, que siempre, pues, estuvo y había estado creciendo, bueno, no tanto creciendo, pero sí siempre había productividad, había niveles muy bajos de desempleo y bueno, y había suficiente generación de riqueza como para costear o para pagar ese enorme endeudamiento que Estados Unidos pues siempre ha mantenido, ¿sí? Sí, señor. Eso es la característica principal del mercado norteamericano. ¿Sí? Bueno, continúo yo. Para acumularlos, los países europeos mantuvieron persistentes superávits, ¿sí? O sea, excesos, ¿sí? En sus pagos internacionales. O sea, que exportaban más de lo que importaban, ¿no? Lo que solo fue posible gracias a los persistentes déficits de Estados Unidos, claro.
Entonces, si Estados Unidos tenía déficit es porque importaba más de lo que exportaba. Y Europa obviamente exportaba más de lo que importaba. Pues así se estuvo manteniendo durante muchas décadas. Financiados a través del aumento de los pasivos externos de corto plazo de Estados Unidos. Lo anterior nos lleva hasta uno de los grandes problemas que planteó el esquema ideado en Bretton Woods: la falta de incentivos para realizar ajustes en países con persistentes superávits o países capaces de financiar sus déficits con su propia moneda, que se acumulaba en el exterior. Ninguno de estos tipos de países necesitaba recurrir al financiamiento del Fondo Monetario Internacional, por lo que no estaban sujetos a su disciplina, que eventualmente se aplicó en la práctica principalmente a los países con déficit de pagos internacionales y sin moneda de reserva. Además, los requerimientos de liquidez internacional estaban siendo satisfechos mediante la acumulación de dólares por parte de los países excedentarios, a costa de transferir recursos reales al país emisor de la moneda de reserva. El sistema presentaba, por tanto, tres carencias principales. Primero, una carencia en cuanto a los estímulos para realizar ajustes, que hacían recaer el peso de estos ajustes en los países deficitarios y sin moneda de reserva. Segundo, una carencia en cuanto a la obligación de intervenir en los mercados de divisas, que eximía a Estados Unidos de este requisito a cambio de garantizar la convertibilidad en oro, ¿sí? Y tercero, una carencia en cuanto a la generación de liquidez, cuyo costo debía ser pagado por el resto del mundo al país emisor, ¿sí? O sea, Estados Unidos. Esta última deficiencia requiere una explicación especial. Cuando un país acumula medios de pago del exterior, lo hace absteniéndose de utilizar esos medios de pago para obtener recursos reales de otros países, ¿okay? Bueno, ahora pasemos del Fondo Monetario Internacional a la balanza de pagos, ¿sí? Entonces, la balanza de pagos es un estado estadístico que resume las transacciones entre residentes y no residentes durante un periodo. Comprende la cuenta de bienes y servicios, la cuenta de ingreso primario, la cuenta de ingreso secundario, la cuenta de capital y la cuenta financiera. En virtud del sistema de contabilidad por partida doble que se utiliza en la balanza de pagos, pues cada transacción se registra mediante dos asientos y la suma de los asientos de crédito es igual a la suma de los asientos de débito. Claro, para que esté saldado. Las diversas cuentas que conforman la balanza de pagos se distinguen según la naturaleza de los recursos económicos suministrados y recibidos. Cuenta corriente. La cuenta corriente muestra los flujos de bienes, servicios, ingreso primario e ingreso secundario entre residentes y no residentes. La cuenta corriente es una agrupación importante de cuentas dentro de la balanza de pagos. Sus componentes se analizan ahorita adelante. La cuenta capital muestra los asientos de crédito y débito de los activos no financieros, no producidos, y las transferencias de capital entre residentes y no residentes. Registra las adquisiciones y disposiciones de activos no financieros, no producidos, como las ventas de tierras a embajadas y ventas de contratos de arrendamiento y licencias, así como transferencias de capital, es decir, el suministro de recursos para fines de capital por una parte sin recibir directamente nada de valor económico a cambio. Eso es lo que muestra la cuenta de capital. La suma de los saldos de las cuentas corriente y de capital representa el préstamo neto, superávit, o endeudamiento neto, déficit, de la economía frente al resto del mundo. Conceptualmente, esto equivale al saldo neto de la cuenta financiera. Dicho de otro modo, la cuenta financiera mide la forma como se financia el préstamo neto o el endeudamiento neto frente a no residentes. La cuenta financiera sumada a la cuenta de otras variaciones, pues explica el cambio sufrido por la PPI entre el comienzo y el final del periodo. Registro en fuerzas brutas y netas. Las cuentas corriente y de capital muestran las transacciones en valores brutos. En cambio, la cuenta financiera muestra las transacciones en cifras netas, separando los pasivos y los activos financieros.
Es decir, las transacciones netas en activos financieros muestran la adquisición de activos menos la reducción de activos, no los activos menos los pasivos. En el caso de los recursos que entran y salen de una economía, como los bienes reexportados y los fondos en tránsito, pues podría ser útil para el análisis presentar también los flujos netos. Cada una de las cuentas y las fronteras entre ellas se examinan más detalladamente. Aquí mismo. Tutor, la sigla significa posición de inversión. No le entendí que qué. En la diapositiva anterior, como siglas, posición de inversión internacional. Correcto. Correcto. ¿Me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? No quiere ser muy pequeñita. Sistema de contabilidad por parte de las estadísticas de registro de cada el sistema se basa en el débitos y créditos para cada en la balanza de pagos. Cada transacción se registra como si consistiera de dos asientos equivalentes y opuestos que el principio de entrada y salida teniendo en cada intercambio. Para cada transacción, las partes registra sus ciento de crédito, exportaciones, servicios por cobrar, reductos o aumento de los pasivos. Débito de importaciones de bienes, pesos por pagar, activos o reducción de los ejemplo, la venta de bienes a un no residente para el vendedor, exportación 100, dinero 100, aumento de los activos en implica físicos a no residentes compensatorios de provenientes de un ejemplo de una transacción en asientos de la cuenta financiera en la dirección unidades monetarias para el vendedor y otras participaciones 50 CR los activos quiero 50 de los activos financieros. La parte de acciones recibe dinero del intercambio de un pasivo es el caso en que un deudor recibe un préstamo en efectivo. Para el deudor presenta se aumenta los pasivos. Dinero 70 de los activos. Crédito. ¿Cómo? Sí, ya terminé. Solamente que crédito y la R. Sí. Correcto. De crédito y débito. Eso es. Bueno, cuenta de acumulación. Aquí hay unos conceptos que se van aquí a definir. Las cuentas de acumulación comprenden la cuenta de capital, la cuenta financiera y las cuentas de otras variaciones de los activos y pasivos financieros. Muestran la acumulación, es decir, adquisición y disposición de activos y pasivos, su financiamiento y otras variaciones que las afectan. Por consiguiente, explican los cambios entre los saldos de apertura y cierre, ¿sí?, de la PI. Mientras que la cuenta corriente se ocupa de los flujos de recursos dirigidos hacia el periodo corriente. Las cuentas de acumulación se refieren al suministro y financiamiento de activos y pasivos, que son partidas que afectarán periodos futuros. La cuenta financiera muestra la adquisición neta de activos financieros y la emisión neta de pasivos durante el periodo especificado. En cambio, la cuenta de otras variaciones de los activos y pasivos financieros muestra flujos que no se derivan de transacciones de la balanza de pagos.
La cuenta de otras variaciones de los activos y pasivos financieros abarca las variaciones de volumen, volumen distintas de las transacciones de la balanza de pagos, revaloraciones originadas por variaciones del tipo de cambio y otras revaloraciones. Si bien en principio las cuentas de la balanza de pagos están equilibradas, en la práctica surgen desequilibrios por imperfecciones en datos fuente y la compilación. Este desequilibrio, que es una característica común en los datos de la balanza de pagos, recibe el nombre de errores y omisiones netos y debe señalarse por separado en los datos publicados. No debe ser incluido en otras partidas sin distinción alguna. Errores y omisiones netos se deriva por residuo como el préstamo neto sobre endeudamiento neto y puede derivarse de la cuenta financiera menos la misma partida derivada de las cuentas corrientes y de capital. Por consiguiente, un valor positivo en la cuenta de errores y omisiones netos indica una tendencia general a una o varias de las posibilidades siguientes. Primero, pues que el valor de los créditos en las cuentas corrientes y de capital es demasiado bajo. Segundo, que el valor de los débitos en las cuentas corriente y de capital es demasiado alto. Y tercero, el valor del aumento neto de los activos en la cuenta financiera es demasiado alto. Y por último, D, el valor del aumento neto de los pasivos en la cuenta financiera es demasiado bajo. El valor de ese aumento. Los compiladores deben analizar el valor de los errores y omisiones netos. El volumen y las tendencias podrían ayudar a detectar problemas de los datos, como problemas de cobertura o de declaración de datos inexistentes. Las tendencias de los errores y omisiones netos podrían ofrecer información útil sobre los problemas de los datos. Por ejemplo, un signo invariable indica un sesgo en uno o más de los componentes. Un valor siempre positivo para los errores y omisiones netos podría indicar que los asientos de crédito están subestimados y omitidos a los asientos de débito, o los asientos de débito están sobreestimados. En cambio, una tendencia volátil podría indicar problemas de momento de registro. No obstante, si bien los errores o omisiones netos pueden ayudar a señalar algunos errores, esta es una medida incompleta porque los errores por parte de los compiladores es mucho más común que esta discrepancia sea causada por otros factores como una fuente de datos incompleta y mala calidad de los datos declarados. Una cifra elevada o volátil para los errores y omisiones, pues en netos, incide en la interpretación de los resultados. Si bien no es posible ofrecer directrices con respecto a una cifra aceptable para los errores y omisiones netos, estos pueden ser evaluados por los compiladores, de ser posible, en relación con otras partidas como el PIB, los datos de posición y los flujos brutos. En el estado de la PIB también puede surgir discrepancias estadísticas. Los valores de cierre son por definición iguales a los valores de apertura más las transacciones netas más otras variaciones netas en el periodo. No obstante, si sus componentes se miden de manera independiente, podrían surgir discrepancias por imperfecciones de los datos. Bueno, aquí tenemos una imagen sobre el panorama general de las cuentas internacionales. Vemos aquí entonces en color gris donde dice balanza de pagos y tiene los subtítulos de crédito, débito y saldo, ¿cierto? Entonces, mira, por ejemplo, en cuenta corriente está el grupo de bienes y servicios que contiene bienes por un lado, servicios por el otro. Ingreso primario, pues está conformado por remuneración de empleados, más intereses, más ingreso distribuido de las sociedades, menos utilidad, más utilidades reinvertidas, más renta, ¿sí? Todo eso entonces da el ingreso secundario. ¿Mm? Y bueno, a eso entonces le restamos el impuesto corriente sobre el ingreso, primas netas de seguros no de vida, indemnizaciones de seguros no de vida, transferencias internacionales, internacionales corrientes, transferencias corrientes diversas, ¿sí? Ajuste por variación de los derechos jubilados, ¿sí? Ahí tenemos, ahí que hay unos que lo señala, un identificador que son para los de naturaleza crédito, otro para los de naturaleza débito
y otro para, pues, que no está definido, ¿no? Bueno, el saldo. Ay. Bueno, criterios generales de contabilización. Estamos hablando dentro de la balanza de pagos, ¿no? Método de la partida doble. Todas las operaciones dan lugar a dos anotaciones. Operación y contrapartida. Por idéntica cuantía en ingresos, variación de pasivos, y en pagos, variación de activos. El método de la partida doble asegura que la balanza de pagos como documento contable siempre está equilibrada. Valoración. Las transacciones internacionales tienen lugar en distintas monedas. Al elaborar la balanza de pagos es necesario expresarlas en una única moneda, el euro, desde 1999. Para ello se toma el tiempo de cambio de mercado vigente en la fecha de la operación, ¿sí? O sea, decenal o mensual. ¿Me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Criterios generales de contabilización. Criterios generales. Momento de registro de acción. Se aplica el principio de 20. Momento en que se por intercambio un valor económico que coincidir con los cobros o costos que se generen. En la práctica, algunas están en el momento de activo. Clasificación de subbalanzas. Las operaciones según sus características en distintas cuenta corriente, cuenta. Wilmer, ¿Me escucha? Ah, qué pena con usted. Bueno, entonces yo continúo. Las operaciones reales se anotan en las cuentas corriente y de capital en dos columnas. Entonces, hay una columna que es de ingresos, cuando supone una entrada de divisas, ¿sí? O un aumento en reservas, y la otra columna que es de pagos, que es donde se registran si implican una salida de divisas, como por ejemplo una reducción en las reservas. Las operaciones financieras son operaciones con medios de pago y medios de crédito que provocan cambios en la situación patrimonial o en la posición acreedora o deudora entre residentes y no residentes. Las operaciones financieras se refieren a las variaciones del principal en los activos fijos y pasivos frente al resto del mundo. No recoge los rendimientos de tales activos, son rentas. Se anotan en dos columnas. Entonces, según que representen una variación de pasivos, puede ser positivo o negativo frente al resto del mundo, o una variación de activos financieros, ¿sí? Positivo o negativo frente al resto del. Aquí tenemos una imagen del panorama general de las cuentas internacionales. Vemos ahí en balance de pagos se observa cuenta corriente. Dentro de cuenta corriente está bancos y servicios. Allí entre eso está bienes por un lado y servicios por el otro. Eso conforma el ingreso primario. A eso le sumamos entonces remuneración de empleados, intereses, ingreso distribuido de las sociedades, utilidades reinvertidas, ¿cierto? Rentas. Y eso, bueno, eso va, digamos que eh, considerándose, ¿sí? O sumando, ¿sí? Y luego eso le agregamos o le sumamos el ingreso secundario, que está conformado por impuestos corrientes sobre el ingreso, primas netas de seguros no de vida, indemnizaciones de seguros de no vida, transferencias internacionales corrientes, transferencias corrientes diversas y la cuenta de ajuste por variación de los derechos jubilatorios. Eso da, pues, como resultado un saldo en cuenta corriente, que en este caso es de tan solo 13 unidades, ¿sí? Cuenta de capital, adquisiciones y disposiciones de activos no productivos, no producidos, perdón. Y allí también se encuentra dentro de cuentas de capital, transferencia de capital y saldo de la cuenta de capital. Habíamos leído general, como panorama general de las cuentas internacionales. Ahora veamos la cuenta financiera, que es la que está ahí debajo.
Muestra entonces en la inversión directa, la adquisición neta de activos financieros y dentro de la emisión neta de pasivos, pues está como inversión directa 11 para el caso de la emisión neta de pasivos, inversión de cartera 14, derivados financieros 0, otra inversión 22, activos de reserva tan solo 8, que eso fue en el momento de que se adquirieron por primera vez los activos financieros, y total de variaciones en los activos y pasivos, o la famosa diferencia, pues sería tan solo es que lo tengo, 57 para cuando es adquisición neta de activos financieros, o de 47 si es para emisión neta de pasivos. Es el total de variaciones en los activos y pasivos. Y el préstamo neto, ¿sí?, dividido entre endeudamiento neto, da como resultado 10. Y en errores y omisiones netos, pues no hay ninguno, por eso tiene un valor de 0. Y ahí más abajito tenemos entonces ya lo que es la posición de inversión internacional, la posición de apertura, las transacciones, otras variaciones, la revaloración y la posición de cierre, ¿sí?, tanto para activos como para pasivos. OCAE, ¿qué significa? Opción de compra de acciones por parte de empleados. Si de pronto no lo sabían. Gracias. Bueno, también tenemos la cuenta de distribución secundaria del ingreso, la cuenta de uso del ingreso disponible, la cuenta financiera, la cuenta de distribución secundaria del ingreso, la cuenta de uso del ingreso disponible, la cuenta de capital y, bueno, nuevamente la cuenta financiera. Y tenemos de otros flujos. Bueno, pero eso no. Ahora veamos los principios contables. En el contexto de las cuentas internacionales, los saldos se denominan posiciones. Las partidas se registran conforme a un conjunto coherente de principios contables para garantizar una integración completa de los flujos y las posiciones, así como un registro simétrico entre las contrapartes. A continuación se describen las características importantes de los flujos y las posiciones. Se explican los sistemas de contabilidad por partida doble y por partida cuádruple en el contexto de las cuentas internacionales. Por último, se describen los principios generales relativos a momento de registro, valoración y agregación y registro neto. Los tipos específicos de flujos y posiciones y su registro, conforme a los principios contables generales, se describen más adelante. Flujos y posiciones. Los flujos se refieren a las acciones económicas y los efectos de eventos que ocurren dentro de un periodo contable, en tanto que las posiciones se refieren al nivel de los activos o pasivos en un momento determinado. Los flujos internacionales se registran en las cuentas como transacciones, balance de pagos y en la cuenta de otras variaciones de los activos y pasivos financieros. Los flujos y las posiciones se integran de manera que los flujos registrados expliquen completamente todas las variaciones de posiciones entre dos momentos determinados. Las posiciones y los flujos de los activos y pasivos financieros se agrupan de acuerdo con las clasificaciones funcionales y por instrumento de los activos y pasivos financieros. Las transacciones no financieras por lo general se agrupan en función de su naturaleza y sus características. Las posiciones de activos y pasivos financieros frente al exterior figuran en la posición de inversión internacional. Bueno. ¿Me ayuda por favor leyendo esta diapositiva, Wilmer? No, que la letra está muy pequeña. Desde el celular no alcanzo. Bueno, espera, entonces lo ponemos más grande. Es por lo que estoy en ¿Cómo? Es por lo que estoy en el celular. ¿Y no tiene forma de conectarse al computador? Aquí no, señor. Bueno, ¿qué hora es ya? Son las 8:11. Bueno, si quiere,
Sí, esto está un poco largo. ¿Puede leer, porfa, las conclusiones? La elección del oro, el sistema de Bretton Woods, sistema híbrido, lo que importa en última instancia es no la elección de oro. En este sentido, cualquier DG podría ser más adecuado dar una transición híbrido a un sistema monetario integral caracterizado por posibles para todos los. Si bien los países pueden dar el ajuste a todas las naciones cuando el sistema se desmorona. En el entorno actual, las tensiones podrían estimular el proteccionismo, tanto en el comercio o alternativa, aumentar las consecuencias negativas para la serían consideradas. Todos los países deben hacer responsabilidades del sistema monetario flexible y responsabilidad los efectos indirectos entre las economías y los sistemas financieros para aquellos que cambiar las dinámicas significa someter sus políticas por pares dentro de y revisiones externas de PMI. Fundamentalmente macropolítica, decir que los tipos de cambio para lograr el éxito a lo largo del tiempo. Un mundo de capital, todos los países importantes económicas de campos de mercado. Perfecto, Wilmer. Entonces ya hemos finalizado pues estas diapositivas. Vamos a ver entonces la guía de actividades, que la tengo por acá. Esta es la guía de actividades. Empezó el lunes, el 16 de junio, y finaliza el 29 de junio. Entonces toca estar ahí pendientes, ¿no? ¿En qué consiste? Entonces tiene dos partes, una individual y una colaborativa. Para el desarrollo de esta actividad, en la parte individual, entonces va a seguir estos 5 pasos que dicen, paso 1, a responder algunas preguntas, ¿no? Que la primera pregunta dice, ¿cómo puede la balanza de pagos de un país servir como herramienta clave para que un inversionista extranjero o una empresa dedicada al comercio exterior pues evalúe la situación económica y financiera de dicho país? ¿Sí? ¿Qué ellos tienen en cuenta? ¿Qué indicadores? Hace un análisis fundamental, ¿sí? Puede ser de tipo up-down o down-up, ¿sí? Se lo puede buscar. Segundo, paso 2, explique con ejemplos qué implicaciones tiene un superávit o déficit en la balanza de pagos de un país para un inversionista extranjero. ¿Qué será mejor, tener un superávit en la cuenta corriente o un déficit? Bueno, ustedes ahí van a responder eso. Tercero, paso 3, explique con ejemplo los efectos que tiene una devaluación en las exportaciones de un país. ¿Qué pasa cuando el peso se devalúa con respecto al dólar, tanto en el corto como en el largo plazo? Puede apoyarse de casos o ejemplos a nivel internacional. Paso 4, ¿cuáles son las razones por las cuales importadores, exportadores, turistas, inversionistas recurren al mercado de divisas? ¿Qué es lo que les llama la atención o las ventajas del mercado de divisas? Y quinto, ¿qué se entiende por arbitraje de tasas de interés? ¿Cómo puede generar un riesgo de tipo de cambio? Y proponga pues estrategias para cubrir dicho riesgo cambiario. Y en la parte colaborativa, entonces dice paso 1, desde la perspectiva de la balanza de pagos, un exportador nacional interesado en introducir su producción en un mercado extranjero necesita evaluar el atractivo de algunos países desde el punto de vista de sus posibilidades de exportación. Se solicita que ustedes asesoren al empresario con la información necesaria respecto a 3 países que ustedes consideren y el tipo de análisis que pueden realizar a nivel internacional para que tome la mejor decisión de negociación. Paso 2, realiza un análisis del comportamiento
de la balanza comercial de Colombia usando datos reales y actualizados como los que aparecen ahí en el DANE, en ese enlace, seleccionando el país de su referencia, de su preferencia, e identifique los déficits o superávit y justifique su comportamiento teniendo en cuenta pues todos los factores económicos que influyen en su dinámica. Y paso 3, consulte qué es y cómo funciona un mercado spot, ¿sí? Y un contrato forward de divisas. Identifique los riesgos asociados a estas alternativas de inversión en el país de su preferencia. Realice un análisis comparativo del nivel del riesgo de estas alternativas de inversión y escoja una de estas argumentando su decisión de inversión como parte de su estrategia de gestión de riesgo. Y bueno, eso no sería más, ya aquí en las indicaciones de lo que debe tener el documento donde ustedes desarrollen esas preguntas, una portada, introducción, objetivo general, 1, objetivos específicos, 2 o 3, contenidos desarrollados, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Y pues no sería más. ¿Si estamos claros, Wilmer? Sí, señor, sí, señor. Justamente acabo de subir la actividad individual. Ah, bueno, perfecto, entonces voy a echarle una mirada mañana Sí, señor. Gracias. y le Gracias. doy una realimentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto y muchas gracias a usted, Wilmer, por haberse podido conectar. Le deseo muchos éxitos, que descanse y bueno, yo les voy a compartir mañana la grabación de esto, también las diapositivas y obviamente le voy a dar realimentación a su participación dentro del foro de discusión. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, que pase una feliz noche. Igualmente, gracias. Chao. Chao, chao.